Son ya casi 20 años de una labor ininterrumpida, de dedicarte a recuperar las tradiciones, a que no se pierda esta esencia histórica. ¿A qué te has enfrentado? A muchas inercias de directivos institucionales, muchos directores de áreas de cultura, de turismo, de patrimonio, de gobierno, pues no logran entender, ¿verdad? Que no somos eternos. Estas investigaciones como que mueven las fibras de mucha gente. ¿A quién no le gusta recordar la infancia, sus juegos y encontrar lo que buscas y empezar a construir las historias materializadas en textos, ¿no? Que se siga difundiendo la obra de los artesanos, de los narradores. Mientras que yo pueda ir con el artesano, tomarle las fotografías, registrar los procesos para que sea parte de los textos, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo la academia en concreto para fomentar este revalorar del trabajo artesanal? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Nuevamente nos encontramos aquí en Guanajuato, en el corazón del Bajío, y buscamos seguir haciendo historia. Hoy es un honor. Nos encontramos en la casa de Gabriel Medrano, un gran promotor de lo que son las tradiciones, la artesanía, el apoyo a quienes viven precisamente de las manos mágicas y de llevar el arte mexicano más allá de las fronteras. Y bueno, Gabriel, qué gusto saludarte y muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Al contrario, es tu casa y es un honor hacer esta charla y colaborar en lo que podamos. Muchas gracias, Gabriel. Y sin duda, bueno, pues hablar de las tradiciones, hablar de la promoción del arte, de nuestras raíces, de nuestra historia, es hablar precisamente de un gran trabajo de Gabriel Medrano. ¿Cómo es que te inicias en estos menesteres? Bueno, es una historia larga, la sintetizaré. Yo siempre he tenido un gusto por la vagancia, en el buen sentido, por viajar, y creo que de ahí surge todo. Yo inicié estudiando una carrera de ingeniería civil y al semestre y medio se truncó porque tenía un gran interés por recorrer parte del sur de México. Empecé a ver libros y revistas, fotografías y comencé a descubrir ese patrimonio mexicano, y bueno, yo creo que pudo más la pasión por conocer esos lugares y dejé esta carrera y me ponía a trabajar, juntar un poco de dinero, me iba al sur de México, llegaba hasta Guatemala, se me acababa el dinero y a regresar. Pero ese recorrido que uno hacía desde Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, todos estos estados, me hizo descubrir muchas tradiciones muy bonitas. Y después pensé, pues la vagancia es buena y viajar también, pero ¿qué va a pasar después? ¿No? Te empieza a forjar un proyecto de vida y es donde dices, pues tengo que regresar a estudiar, y yo creo que eso le daría otro enfoque a este gusto. Y pensé en la antropología. En Aguascalientes no había antropología, no me quise ir a la Ciudad de México, y entré en sociología. Y ya desde ahí creo que ya viene una relación muy estrecha, porque yo lo que decido es sociología de la cultura, y ver estas tradiciones, estas costumbres, ya como parte de los trabajos académicos le dio otro sentido. Y cuando finalizo, pues entro a la maestría, que es la maestría en estudios étnicos, adscrita al Centro de Estudio de las Tradiciones del Colegio de Michoacán, y ahí ya se centra uno más desde lo académico, por hacer este tipo de investigaciones. Y la propuesta que yo hago en el colegio es una danza de conquista que se realiza en Aguascalientes, danza de indios de Mesillas, en el municipio de Tepesalán, Aguascalientes, y ahí se va como uno abriendo su camino, ¿verdad? Ya elijo este camino, concluyo la maestría y continúo mis estudios en el doctorado. Ahí le di un giro, pero dentro de la línea de la cultura popular, porque yo viví en el barrio de la Estación de pequeño y pues tenía muchos recuerdos de ver todo ese mundo ferrocarrilero en Aguascalientes, y es que descubro que estos obreros construían textos
para demostrar su cariño, su ilusión al mundo ferrocarrilero, a la locomotora, a la morena, como le llamaban, pero muchos no se habían ocupado de esos textos. O sea, desde el punto de vista literario, pues son muy malos, se podría decir, tienen ripios, asonancias, etcétera, los que saben de esas cuestiones, pero desde el punto de vista de su función, del lenguaje, pues yo consideré que eran muy interesantes y me di a la tarea de compilarlos y estudiarlos. Y entonces viene esta otra beta, ¿verdad?, de seguir estudiando las tradiciones ya por la parte de la literatura popular. Y al finalizar el doctorado en ese contexto, pues me sale esta oportunidad de trabajo en la Universidad de Guanajuato y uno abierto a encontrar nuevos caminos, pues que decido. Pero sí dije, el maestro Héctor, quien era el director del Instituto de Investigaciones en Educación en ese entonces, estamos en el Departamento de Educación, bueno, en el área de Educación, en ese tiempo era Instituto de Investigaciones, y yo trabajo la cultura popular, pero sabemos que cultura y educación van de la mano, y él dice, sí, efectivamente. Y es así como en Sur sigue esta pasión y este estudio por las tradiciones, por las costumbres, y me encontré con algo muy valioso que sabía que lo había, pero no dimensionaba la riqueza. En Guanajuato, todas las tradiciones con las que cuenta. Y a mí me apasionaba también el estudio del arte popular, del juguete popular, y cayó como anillo al dedo. Aquí encontré grandes artesanos, grandes narradores, y bueno, ya son 18 años y medio que me ha permitido irme adentrando y es como las minas guanajuatenses, entre más escarbas más se encuentran, ¿verdad? Y ese ha sido un poco el cómo es que llego aquí. Creo que desde joven ese interés por nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y bueno, sí quisiera recalcar algo que tiene que ver desde la familia. Yo nací en Aguascalientes, tengo 10 hermanos, y mi mamá solía llevarnos el día de la Santa Cruz, porque quedaba a 3 cuadras de donde vivíamos de pequeños, a la festividad, y ahí estaban la danza de matlachines principalmente. Y entonces desde ahí pues yo creo que la misma familia te va acercando, ¿no?, a tener ese gusto por las fiestas patronales, las fiestas de barrio. Mi abuela, por el lado paterno, pues fue maestra escolar, llegó a ser directora, y esos recuerdos de ir a visitarla y tener sus enciclopedias donde había muchos cuentos y ponernos a leer, a sentarnos y empezar a ver esos cuentos, pues es la otra afición que uno tiene por las narraciones orales. O sea, creo que si uno se pone a verlo fríamente, pues desde pequeño, ya después le da sentido con la parte académica, con el gusto, y como dicen, arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad? Y aquí seguimos. Gabriel, son ya casi 20 años de una labor ininterrumpida de dedicarte a recuperar las tradiciones, a que no se pierda esta esencia histórica. ¿A qué te has enfrentado? Híjole, en estos 20 años uno se enfrenta a muchas situaciones buenas y malas, a muchas inercias de directivos institucionales o a gente que cree en lo que haces y te apoya, ¿no? Creo que son muchas situaciones. Yo creo que lo que primero me enfrenté fue la confianza que me brindó mi director de tesis, lamentablemente ya falleció, el doctor Herón Pérez Martínez. Cuando me brinda su apoyo como director y cree en nuestro proyecto, lo apoyó. Estoy hablando de la maestría, y creo que la prueba más palpable es cuando termino la maestría y decido continuar el doctorado y le pido a él su apoyo y me dice adelante. Cambio el proyecto de investigación. Él era un experto en estudios de las tradiciones sorjuanianos, folclore literario y todo, y creo que eso fue así como una primera etapa en que uno dice, bueno, el director me apoya y sacamos adelante. La segunda etapa es quizá la académica, cuando entras a trabajar y quieres hacer la investigación, ya hablando ya no con la investigación para obtener un papelito, un título de maestría, de doctorado, que algo importante es lo que nos decían en el colegio de Michoacán, sobre todo el doctor Álvaro Ochoa Serrano, decía, jóvenes, eso que están haciendo es un camino,
es un proyecto de vida para que lo piensen bien. Y lo doctor no quita no quiero ser grosero, pero tenía razón, no es para darte ínfulas de grandeza, sino dice, es una satisfacción que a esto se van a dedicar en su vida. Entonces, y eso a mí me marcó mucho. Y creo que eso él tiene razón. Y eso ha hecho que no claudiquemos a cuando tocas una puerta y no te respaldan, no te apoyan. ¿A qué me he enfrentado? Situaciones positivas y buenas, como todo el respaldo institucional que me ha dado la Universidad de Guanajuato, y poder hacer algunas publicaciones para que las investigaciones no queden nada más en el archivo electrónico o en el recuerdo, sino se materializan en libros, ¿no? Y esas o situaciones adversas, como cuando llego a Guanajuato y voy y toco la puerta del Instituto Estatal de Cultura, particularmente en el área de culturas populares, porque yo recordaba que en Aguascalientes, como estudiante de sociología, yo mantuve ciertos vínculos y relación con culturas populares del Instituto Cultural de Aguascalientes, y así se hacían trabajos, se hacían colaboraciones. Yo no encontré ese eco en el Instituto Estatal, tampoco lo reprocho. Dije, bueno, quien me cobija institucionalmente es la universidad y mi trabajo es para la universidad. Pero yo siempre he buscado que esto tenga como una mayor apertura. Estos temas, tengo la fortuna que interesan en Guanajuato, como es patrimonio de la humanidad y hay mucho turismo, pues estas investigaciones como que mueven las fibras de mucha gente. ¿A quién no le gusta recordar la infancia, sus juegos, las rondas infantiles, sus historias? O por otro lado, pues también sus leyendas. Entonces, me he enfrentado a esa oportunidad que los libros han tenido, pues esa aceptación, ¿verdad? Y se han agotado varios. Hasta la parte de cuando tocas puertas y se te cierran, pero había un poeta popular en Aguascalientes, Francisco López Medrano, el trianero, pariente lejano mío, que decía, me cierran una puerta, pero a mí me toca abrir un portón, y es verdad. Te enfrentas a muchas situaciones muy positivas cuando vas con los artesanos, con los narradores, cuando te abren sus puertas, o cuando de plano la cierran. Yo no me interesa. Bueno, pues es el aferramiento de ir con otra persona, con otro artesano, y encontrar lo que buscas y empezar a construir las historias materializadas en textos, ¿no? Muchas veces te enfrentas también a situaciones difíciles cuando los directivos de instituciones de gobierno, educativas, no tienen esa sensibilidad, no tienen ese gusto, y simplemente no les importa, y bueno, pues no puedes forzarlos y tienes que seguir tus investigaciones, tus proyectos. O cuando de pronto de las mismas instituciones te mandan llamar para decir, oye, nos interesa lo que haces, o sea, ¿por qué no lo difundimos? Nosotros tuvimos un proyecto de elaborar unas cápsulas de divulgación sobre las leyendas de Guanajuato, y lo hicimos entre la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato. Y bueno, hay un financiamiento y se hace una nueva edición del libro de leyendas, se hacen las cápsulas, y hay un eco que yo me siento satisfecho, como por ser el creador o ser el artífice de la parte académica de la investigación, y contamos con ese respaldo muy bueno porque son grandes técnicos del sistema de radio, televisión y premedia de la universidad. Entonces, yo creo que podría seguir contando muchas situaciones, pero es una balanza, ¿no? Entre situaciones positivas, buenas, como las no tan buenas, cuando se te cierran las puertas, cuando no hay interés, cuando pues no encuentras ese respaldo. Pero para cerrar esa pregunta, yo creo que también me he enfrentado a cosas que yo estoy agradecido con la vida, porque me he enfrentado a conocer gente muy loable, gente muy humilde, pero muy grandiosa, como fue Shinda, el artesano, como fue Virgilio Fernández del Real, como ha sido Don Luis, que han colaborado mucho con mi trabajo.
pero más allá de lo académico, más allá de las publicaciones, de los libros, pues es lo que ellos te brindaron, su tiempo, su sabiduría, sus conocimientos, su cariño, su amistad. Y creo que eso también se enfrenta a uno a veces, que es la parte positiva de cuando uno ama lo que hace, de cuando lo haces con gusto, ¿no? Tener esa suerte de conocer a estas personas que tienen toda una trayectoria y que, por ejemplo, Shinda pues tuvo que dejar al 4º grado la escuela para ayudar a la familia en la parte económica y trabajar en el campo. Pero sus conocimientos superaban, yo creo que a muchos que tenemos doctorado, ¿no? Y te enfrentas a esos aspectos que después agradeces. Hoy que han fallecido, pues siguen vivos en uno, porque todo lo que te dieron y todo lo que siguen dando, seguimos difundiendo las historias de Virgilio, las historias de Shinda, y la gente sigue apasionándose, ¿no? Y eso hace que sigas creyendo en lo que haces, y cuando te cierran esas puertas, porque si nos damos cuenta es como la rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y eso es lo que muchos directores de áreas de cultura, de turismo, de patrimonio, de gobierno, pues no logran entender, ¿verdad? Que no somos eternos. Y bueno, también quién es uno para reprocharles, a lo mejor favorecerán a otros en los que sí creen. Pero pues uno se aferra, uno es aferrado, ¿no? Ahora, algo que me encanta también de tu trabajo es que, a diferencia de muchísimos académicos que publican y que en aras de continuar en el Sistema Nacional de Investigadores, en fin, lo bonito de tu trabajo es que la investigación aplicada, el que puedas estar como gente de acción en el lugar, en el campo, ¿no? Y que esto lo materialices y trascienda, y que no quede nada más en publicaciones como para adornar un mueble o un librero, sino que realmente esto lleves la cultura, las expresiones del arte a todo mundo, y que verdaderamente está sirviendo para que no se mueran las tradiciones. Yo te imagino, valga la expresión, como un Indiana Jones del Bajío, ¿no? Donde vas y convives con la gente y no tienes miedo de ensuciarte las botas y las manos, y estás conviviendo con la gente, comiendo con ellos. Y tu labor va más allá del escritorio, va más allá de las instituciones, va más allá de la cuestión meramente académica, y yo creo que también por eso la gente te busca y comparte esa pasión por investigar, por apoyar a quienes están en la trinchera, ¿no? de la producción artesanal. Sí, yo creo que más allá de ser presuntuoso, sí debo decir que he tenido esa suerte, ¿verdad? Lo que refieres de que la gente me ha abierto las puertas, y hemos hecho, más allá de un mero trabajo académico, yo creo que una amistad. Y esto se ha difundido hasta en otros países. Y yo encuentro esa satisfacción, esa alegría de cómo valora nuestra cultura, nuestras tradiciones en España, bueno, en Europa, en Colombia, Sudamérica. Y a veces aquí nosotros mismos, como dicen, indio no quiere indio, ¿verdad? Un dicho ahí que no sé, que a veces suena medio fuerte, pero sí, a veces seguimos siendo muy malinchistas y no valoramos lo que tenemos nosotros mismos. Y cuando lo muestras a otros, pues te sorprendes, porque en España han cambiado muchas tradiciones y aquí siguen vivas, o sea, los arcos de triunfo, las procesiones, toda el sincretismo religioso, pues al final de cuentas es herencia de ellos, ¿no? Y también otra satisfacción de lo que refieres, en 2015 pudimos llevar a Shinda a España. Quien intercedió, pues alguien que también le tiene mucho cariño a Shinda, lo entrevistó mucho, hemos hecho trabajo juntos, es el doctor José Manuel Pedrosa, y él ha publicado bastante, y ahí te das cuenta lo que refieres, que no nada más pues ve a su casa y entrevístalo, sino buscar que ellos también trasciendan, y ese viaje de Shinda a España fue increíble. A mí me admiró cómo le respetaban, cómo le escuchaban, cómo lo buscaba la gente. A ver, Shinda, cuénteme una historia de Shinda. Y él cuando viene, pues parte de sus narraciones, de sus experiencias, de sus anécdotas fue ese viaje, y eso es grandioso, ¿no? Yo creo que es verdad. Lo mismo sucedió con Virgilio Fernández. En España, muy interesados por
escuchar todas esas historias que son parte de la memoria de la Guerra Civil Española, sus recuerdos, sus fotografías. Y entonces no son temas que solo interesen a México, que son para Guanajuato, sino han trascendido, ¿no? Ese libro que hicimos de Virgilio con Estelita Cordero, su esposa, y que nos guió muy bien el doctor José Manuel Pedrosa, que además tuvo la colaboración de dos periodistas muy reconocidos en España, Andreu Caral y Gilles Tremlett, que él es un muy buen escritor. Y dices, bueno, se hace en Guanajuato, se construye en Guanajuato, pero trasciende en España, ¿no? Y después a Virgilio pues ya le buscaban de Europa, de Estados Unidos, para entrevistarle, y uno pues se siente como satisfecho de que a uno le depositó todas esas vivencias, recuerdos, para que quedaran esa confianza. Porque bueno, lo puede decir Estelita más que un servidor, para él fue muy difícil hablar de la guerra, no hablaba de la guerra. De hecho, debo confesar que la primera vez que le pregunté, pues uno se avienta como, ya le tenía confianza, pero él paró y me dijo, no quiero que me preguntes de esto. Si un día me sale y puedo contestar, lo haré, pero ya con un nudo en la garganta, con las lágrimas. Son partes muy difíciles de la vida. ¿Qué siente uno cuando en tus brazos mueren tus amigos, ¿no? Cuando los ves caer, cuando él estaba en la parte de la enfermería, y creo que fueron momentos difíciles, pero poco a poco fue hablando, hasta que ya fue algo que pudo. Y que Estelita agradeció mucho, porque eso era lo que le preguntaban ya posteriormente, ¿no? Hizo un viaje a España, ya podía hablar y todo. Y dice, pues qué bueno, Gabriel, que se logró destapar esa parte, porque era muy difícil. Y yo creo que liberó muchos miedos, liberó muchas cosas. Y uno también se enfrenta a esto en las investigaciones, de cuando preguntas algo y es tan difícil que se tiene que parar y hasta ver cuándo me permite seguir platicando, ¿no? Entonces, pues también son cosas que uno va, a lo mejor muchos no lo saben, pero yo siempre soy medio metiche cuando hacemos los libros y procuro que haya esa relación entre el texto y lo que hay. Quisiera referir también, por lo que contabas, de que a veces uno se ensucia los zapatos, eso, pues yo he sentido una gran satisfacción porque casi todas las fotografías que salen en los libros yo las tomo, ¿no? Cuando hago mi trabajo de campo, pues me gusta mucho, o lo que yo haría, se podría decir, una fotografía más etnográfica, pero hasta ahorita pues con eso he ilustrado los libros también, que es esa parte que a uno me ha fascinado, ¿no? O detalles, pues no sé si estén, pero por ejemplo aquí está Carlos, mi hijo, pues ya es mayor, que digo, pues cuando crezcan vean este libro y se acuerdan de cómo su papá pues los quería meter ahí al estilo de los juguetes, y aquí está Gabo. Detalles así que uno ha ido tomando en los textos, o sea, y por ejemplo, pues fíjate, el título de este libro pues tiene que ver con una parte del poema de Pablo Neruda. Niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Entonces uno siempre busca como que tenga cierto sentido, ¿no? Desde los títulos, las fotografías, y yo me he preocupado hasta ahorita. Quizá al rato ya el confort del escritorio diga, ya no hago eso, pero mientras que yo pueda ir con el artesano, tomarle las fotografías, registrar los procesos, para que sea parte de los textos, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Eso es lo básico. El continuar allá afuera, ¿no? El contacto con la gente. Sí, recibes mucho. Y recibes mucho, pero no en cuestiones materiales, económicas, sino en cuestiones más espirituales, más interiores, ¿no? Y luego, pues, no somos eternos. Es un pesar, pues, decir, bueno, Chinda ya falleció, Virgilio ya falleció, y así puedo seguir dando nombres de danzantes, de narradores, pero no han muerto, porque todo lo que te transmitieron lo hacen que lo sigas recordando, y en tanto los recuerdos y sigas difundiendo su obra, pues ellos siguen vivos, ¿no? Y creo que eso es lo importante, que se siga difundiendo la obra de los artesanos, de los narradores, las vivencias, por ejemplo, en este caso de Virgilio, que no solamente te contaba de la guerra civil, él forjó un negocio muy interesante con su
primera esposa, con Jean Byron, donde Jean hacía el diseño y ellos producían y contrataban a los artesanos. Y entonces fue una época muy interesante para el diseño artesanal, para la creación de artesanía. Empujaron mucho a los artesanos, que también es algo muy interesante de cómo viene una artista canadiense y logra enraizar en Guanajuato, apasionarse de la ciudad, de la cultura, de las tradiciones, y crea un negocio, ¿no?, también para impulsar y que deja pues una huella en esa creación, porque muchos de sus diseños se siguen haciendo, ¿no? Tenemos el caso de Juan Carlos, que trabaja, un gran artesano, pero mucho de lo que él hace son diseños de Jean, por dar un ejemplo. Finalmente, ¿qué papel juega la academia, la investigación, la docencia en este valorar las tradiciones, en este revalorar al artesano, con esta óptica tan particular que tú tienes, donde has mezclado no solo la parte, la visión académica, sino con la visión de estar en campo? ¿Qué está haciendo la academia en concreto para fomentar este revalorar del trabajo artesanal? La academia juega un papel esencial muy importante, o debería jugar un papel importante si no abriera estas líneas de investigación. Creo que la reflexión sería recordar cómo surgen estas disciplinas de la antropología, la arqueología y sobre todo en México, cómo se ha seguido ese interés por el estudio de la sociología, la antropología. En mi caso, pues he encontrado mucho con la Universidad de Guanajuato para que se nos permita estudiar ahí, si uno me diga, no, estudia esto de la parte educativa, eso que también es muy esencial. Yo valoro mucho la academia en México porque sigue brindando esas aportaciones o facilidades para que sus estudiantes sigan haciendo estudios de danzas, de música tradicional, de folclore. Ahorita yo colaboro mucho con la Sociedad del Folclore Chileno, me invitaron como miembro correspondiente, y el director Ibain El Tit me ha dicho que en sus universidades no hay estudios del folclore, lo han menospreciado, o estudios como tal. Y en México, la ENA, la Escuela Nacional de Antropología, el Instituto Nacional de Antropología, la UNAM, siempre ha tenido esa preocupación para que se siga haciendo estudios de las diversas tradiciones, y en Guanajuato de igual manera. Y creo que eso es muy valioso, porque en la academia es donde nos enseñan a hacer la investigación, a proponer una metodología de estudio, el uso de las herramientas de investigación y sobre todo la interpretación que hacemos de las investigaciones. Y el caso más peculiar es que el Colegio de Michoacán, cuando yo me voy a estudiar esa maestría, es porque era Centro de Estudio de las Tradiciones, y en México no había un Centro de Estudio de las Tradiciones como tal, aunque muchas universidades facilitaban estudiar, como repito, coloquios, danzas, música, y yo desde ahí dije, mira, hay un centro especializado que fomenta. En mi caso, jugó un papel importante porque la tesis que hice de maestría la publicó el Colegio de Michoacán, fue la danza de indios de Mesillas en Aguascalientes, fue en 1998, y aunque ese libro a lo mejor ya tiene muchos años, creo que si alguien llega hoy y estudia la danza y de pronto se encuentra con el libro, no porque lo haya hecho yo, sino decir, mira, así se hacía la danza antes y así se hace ahora. Entonces yo creo que la academia tiene un papel muy esencial porque va dejando un legado impreso de cómo se hacían ciertas tradiciones, o vámonos más atrás, el sueño mexicano, esos textos que hizo Carl Lumholtz, pues son una muestra de cómo eran los rituales cuando él venía a México, ¿no? El que escribe sobre los huicholes, sobre los purépechas, y creo que ahí
ahí no era propiamente la academia, eran los museos quienes financiaban a estos viajeros, ¿verdad?, a estos investigadores. Pero sí, yo creo que siempre es gratificante que la academia siga aportando, siga apoyando para que las investigaciones se sigan dejando en libros. Bueno, ahora parece que son electrónicos, ya cada vez es menos impreso, pero sí dejar un legado académico, y yo creo que esa es la invitación que yo haría al mundo académico, que siga fomentando el estudio del folclore, de las tradiciones, porque son parte importante de nuestra cultura, de nuestra identidad, sin menospreciar las ciencias exactas, pero creo que van de la mano. Creo que para entender muchos aspectos de las ciencias naturales también debemos entender el contexto de las ciencias sociales, ¿no? Estudiar una comunidad, pues una parte esencial es su historia, sus costumbres, y en el caso de muy particular de un servidor, es ese respaldo y apoyo que he tenido de la Universidad de Guanajuato, para que diga, sí, como que vemos que tus cosas parece que pueden interesar, ¿no? Y sí, aquí viene un turista a Guanajuato, recorre sus callejones y siempre va a tener interés por ver sus leyendas. ¿Cómo surge el Festival Internacional Cervantino? Por los entremeses, ¿no? Siempre hay una raíz, y tú recorres un callejón y detrás hay una historia. Entonces, si uno la rescata, la escribe, pues a la gente le va a seguir gustando que esto se siga preservando. O decir las festividades, ¿no? La presa de la olla, el Viernes de Dolores, la danza de indios brutos, la danza de concheros. Entonces yo creo que ahí la academia juega un papel importante. ¿Y por qué juega un papel importante, que no lo he dicho? Porque económicamente pues también para hacer estos trabajos cuesta, ¿no? Y entonces, si tienes ese respaldo de la institución, una de las líneas también de CONACYT pues también tiene que ver con la cultura, con la historia, y ojalá sigan teniendo esa sensibilidad de que esto es importante, de que esto vale y que esto importa para otros países y para nosotros mismos, ¿no? Sobre todo en quienes está en su mano el tomar decisiones para fortalecer las políticas públicas y que no vayan en desuso, o que verdaderamente desde arriba, desde muy arriba, le den la importancia que requiere para que permee a quien está haciendo precisamente todo este trabajo. Y yo puedo presumir que en México muchas instituciones sí siguen dando esa facilidad a los estudiantes para que sigan haciendo sus tesis de maestría, de doctorado, sus investigaciones, y a diferencia de muchos países donde ya lo ven como algo como que ¿para qué? No, en México seguimos teniendo instituciones donde las hemerotecas, fonotecas, fototecas, pues han jugado un papel muy, muy importante, ¿no? Bueno, el caso más particular que tenemos es la fonoteca de Lina, la fototeca de Lina, pero cada institución también tiene sus propios archivos, y si no, pues decirles la importancia de seguir generando esos archivos para preservar la memoria histórica de los pueblos, ¿no? Y bueno, en el caso de Guanajuato creo que juega un esencial por lo que representa el Bajío mexicano. Veamos, la época de oro del cine mexicano pues tiene toda esta presencia en el Bajío mexicano, la creación de la música mexicana, la construcción del estereotipo de lo nacional, del mariachi, del charro mexicano, pues tiene que ver con el Bajío mexicano, y ahí es donde yo creo que está una beta de estudio muy importante a través de la academia, de las investigaciones, que también se pueden hacer de manera independiente, no digo que no, con recursos propios o de manera personal, pero qué mejor que desde la academia, porque ahí pues a mí me pagan por estudiar esto, entonces pues me facilitan muchos aspectos, y decir, bueno, al final que las investigaciones se sigan publicando y llegando a la mano de los estudiantes, de los investigadores, de los profesores, y en el caso de Guanajuato del público o del turista, porque aquí hay mucho turista, sobre todo extranjero. Entonces pues siempre es una satisfacción que lo que haces pues tenga eco, tenga difusión, y ahí la academia, pues repito, juega un papel esencial, ¿no? Definitivo. Ay, Gabriel, pues no sabes cuánto te agradezco el que nos hayas abierto las puertas de tu casa, el que nos hayas platicado tu experiencia, el que nos hayas compartido, digamos, todo este devenir
en la promoción, en la investigación, en la difusión de estas manos mágicas de los artesanos y sobre todo que muy pronto continuemos platicando de toda esta actividad. Yo quiero agradecerte muchísimo y pues muy pronto seguir platicando de estos temas y mucho más. Esta es tu casa y cuando se ofrezca hablar de estos temas que a uno apasionan, siempre será un gusto. Aquí siempre vea un cafecito, un mezcalito para compartir una plática amena y pues sí, seguir hablando, ¿no? Mira, simplemente lo que decimos aquí está una obra de Jim Byron. Ya me paré. Esta es una obra que diseñó Jim Byron y que la tallaban manos artesanas de Apaseo el Alto. Y bueno, es un ejemplo de lo que veíamos, ¿no? De lo valioso que es el arte popular guanajuatense. Y bueno, lo que se ve de fondo, pues la forja hecha por el chino. Y en Guanajuato, pues es lo que yo agradezco, que pues yo nací en Aguascalientes, vivo en Guanajuato, ahora digo que soy hidroguanajuatense, pero que me ha permitido ir descubriendo esa riqueza que hay en Guanajuato. Digo, igual que en todo México. Claro. O sea, podemos viajar por todo México. No, es un mosaico. Es un mosaico, sí. Y que eso es algo digno de cómo el extranjero lo vive, lo valora, ¿verdad? Y nosotros pues también, en este caso hablamos de Guanajuato y bueno, quise cerrar con una pieza de alguien que puso en mis manos, Estelita Cordero y Virgilio Fernández, y que pues uno valora porque pues Jim ya falleció, pero aquí tenemos ese legado. Y esto da para muchos temas, el Bajío. Sí. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues yo quiero agradecer nuevamente muchísimo a Gabriel Medrano, el que pues ha estado con nosotros en una emisión más de Historias y Voces que hacen historia. Y amigos, recuerden que la próxima semana tendremos muchísimo más en este espacio particular para estar difundiendo lo que se está haciendo aquí en el Bajío mexicano, en el corazón de México, en materia de promoción del arte tradicional, del arte popular de nuestro queridísimo México. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.